Llevábamos un año esperando a este preolímpico, ¿no? Al final la pandemia pues, nos cortó todo y bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de poder ir a otros Juegos Olímpicos. Y nada, al final como Senegal se retiró en el último momento, teníamos 2 plazas para 3 equipos y nada, decidimos salir desde el principio contra Suecia a ganar el partido, ¿no? Y a certificar ya el pase directamente y bueno, es verdad que no nos salió muy bien el partido, pero bueno, al final no dejamos de luchar y conseguimos ese empate que también valía oro, ¿no? Es verdad que muchas del equipo llevaban un año sin jugar porque en Argentina todavía no ha empezado el deporte y bueno, al final se les notó que no venían rodadas, ¿no? Y bueno, salimos a intentar conseguir el primer puesto ya que Suecia había ganado de 12, intentamos ganar de más goles y bueno, salimos serias y nos salió bien y pues muy contentas. Me he sentido cómoda, he estado a gusto, es verdad que tengo confianza del seleccionador, ¿no? Y eso también ayuda. Cuando acabe la liga el 30 de mayo, en junio ya empezamos a preparar con una semanita o 2 de descanso y nada, en junio ya empezamos a preparar todo hasta julio, que nos iremos a Ikone, donde estuvimos también en el Mundial de Japón, que la verdad que nos trataron genial y nos dieron suerte, así que a ver si esta vez también nos dan suerte, iremos igual 10 días antes a Japón. Y nada, luego ya a la villa, 3 días antes y a ver qué pasa. Nosotros vamos a intentar ir a por todas, ir a por la medalla. Que me espero, pues igual no tan espectaculares como igual podían ser con gente, porque al final la gente pues hace que sea todavía más grande el evento, pero bueno, al final yo creo que van a ser increíbles igualmente, porque en los Juegos Olímpicos no va cualquiera y no puede ir cualquiera y al final es el sueño de todos los deportistas ir allí, ¿no? Entonces, bueno, lo intentaremos disfrutar al 100% y igualmente tenemos muchas ganas de que llegue.